Ayer, domingo, día del Señor, meditábamos cómo Dios se hace hombre y viene a iluminarnos con su luz. Y para que nosotros podamos ser capaces de abrazarle a Él, de abrazar su luz, nos invita a convertirnos, salir de nuestra vida de tiniebla, de sombra de muerte, dejar a un lado todo el mal que hacemos y abrazar todo el bien que podamos hacer, para unirnos en alianza con nuestro Dios por medio de su Hijo. Y además nos invita a brillar con su luz, a dejarnos iluminar por Él y al mismo tiempo iluminar a los demás. De esta manera pudiéramos resumir, de acuerdo a la lectura del día de ayer, la nueva alianza que Dios quiere hacer con nosotros. Nos redime, nos salva, nos hace capaces de Dios, pero esto tiene un objetivo: que nosotros nos podamos unir a Dios, que nosotros podamos ser reflejo de la presencia de Dios en medio de nosotros. Y es así como la primera lectura nos recuerda con unas palabras de la carta a los hebreos, cómo Jesús entró en el santuario y en el santuario realizó una alianza que supera a la antigua alianza que los sumos sacerdotes realizaban cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era suya. Cristo Jesús vino a ofrecerse Él mismo, a ofrecer su propia sangre en sacrificio para el rescate de la humanidad, para destruir el pecado y todos los otros sacrificios que no son de Dios. Y con esto, ahora ya no es necesario que los hombres ofrezcan sacrificios que no pueden salvar. El único sacrificio que nos puede redimir, el único sacrificio que nos quita los pecados, es el sacrificio salvífico que hizo nuestro Señor. Y que por la acción del Espíritu Santo, nosotros nos introducimos a vivirlo junto con Él en la celebración de la Santa Misa. La misa que hoy nos dice en el Evangelio que los enemigos de Jesús están al acecho y cada cosa que haga Jesús la van a criticar. Meditábamos el sábado que al ver cómo Jesús atendía a tanta gente, cómo Jesús sanaba a muchos enfermos, expulsaba demonios, la casa donde Él habitaba junto a Pedro siempre estaba rodeada de multitudes y le decían: está loco, parece que está fuera de sí, incluso sus parientes. Y hoy, continuando con este evangelio, aparecen los escribas que habían venido de Jerusalén. Imagínense, si los escribas eran gente importante, ¿qué tenían que andar saliendo de Jerusalén para ir a Galilea? Pues en realidad ellos escuchaban que en Galilea estaban aconteciendo situaciones muy fuertes, situaciones que habían llegado hasta sus oídos. Desde Galilea había llegado a sus oídos que Jesús expulsaba demonios y los escribas no se podían quedar sin ir a corroborarlo. Y cuando lo vieron, no pudieron decir más que: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Tal era su necesidad de cancelar lo que Jesús estaba haciendo, de señalar que todo lo que hacía Jesús no era correcto, que ellos mismos cayeron
en su propia trampa cuando dijeron: expulsa a Satanás con la fuerza de Satanás. Por eso Jesús no dudó en tomar la palabra y decirles: a ver, ¿cómo creen ustedes que Satanás puede expulsar a Satanás? Eso es imposible. La fuerza que viene de Dios, la fuerza que viene de Jesús, no proviene de Satanás. La fuerza que viene de Jesús es porque en realidad Él es Dios. Y entonces ahí se abre un abanico del que muy pocas veces se habla porque poco se comprende. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Se le perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Si agarramos el catecismo de la Iglesia Católica, nos dice: blasfemar es atentar contra el segundo mandamiento. No jurarás el nombre de Dios en vano, para bien y para mal. Muchas veces lo tomamos como una bandera. ¿Y no les ha pasado que hay personas que tienen a Dios en su boca para todo? Y cuando tú ves su forma de vivir y cuando tú ves su forma de comportarse, está totalmente alejada de la realidad de Dios. Ayer decíamos en la misa, Dios nos invita a ser luz para iluminar a los que viven en sombra de muerte. ¿Y cuántas veces a nosotros nuestros familiares nos han dicho: tú que vas a misa, mira nada más cómo vives? Tú dices que vas a misa y no cambias. Tú me hablas de Dios y de que me acerque a Dios, pero si mírate a ti. Una primera ofensa contra el segundo mandamiento es atribuir que nosotros somos personas de Dios cuando nuestro comportamiento es totalmente contrario a las cosas de Dios. Eso, queridos hermanos, también es tomar el nombre de Dios en vano. Porque si decimos que somos de Dios y no vivimos como los hijos de Dios, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Éxodo 20, Deuteronomio 5:11. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. En definitiva, debemos respetar el nombre de Dios, para bien y para mal. Se dice que vive su fe. Cuando con trabajos vienen a regañadientes a misa el domingo, y no siempre, a veces. Eso no es faltar el respeto al nombre de Dios. Cuando dices que tú eres creyente, pero no te interesan los sacramentos. Cuando tú dices que eres creyente, pero no te confiesas y no haces nada por regularizar tu situación. Dices que eres de Dios, pero no quieres recibir lo que Dios te ofrece. ¿No es tomar en falso el nombre de Dios? Regula el uso de la palabra en las cosas santas. ¿Cuánta gente para todo saca la palabra de Dios? Y tú dices: pero mira nada más cómo vives. No está bien que andemos divulgando en nuestra boca la palabra de Dios cuando nuestro comportamiento dice totalmente lo contrario a ella. No está bien usar el nombre de Dios para lucrar con Él, para que vean qué bueno soy, para que vean que yo soy el mejor de los demás. Está bien utilizar el nombre del Señor para alabarlo, para bendecirlo, para adorarlo, para dar testimonio de Él en palabras de la lectura de ayer, para dejarnos iluminar por Él y que nosotros podamos iluminar a los demás, pero no abusar de su nombre.
porque en el abuso podemos caer en la blasfemia. ¿Qué cosa es la blasfemia? Decir cosas en contra de Dios. Y tú puedes decir cosas en contra de Dios de tres maneras: con tu boca, con tu pensamiento o con tu comportamiento. ¿Te das cuenta? A veces pensamos que la blasfemia solamente es de boca, pero ¿cuántos de nosotros no pensamos cosas negativas de las realidades de Dios aquí adentro y no las decimos? ¿Recuerdas que hay pecados de palabra, de obra, de omisión y de pensamiento? Si tú tienes pensamientos negativos en contra de las cosas de Dios, no estarás cometiendo pecado. La blasfemia es una palabra de odio, de reproche, de desafío. Injuriar a Dios, es decir, decir cosas negativas de Dios, con tu boca, con tu pensamiento o con tu forma de actuar. Cuando nuestra vida es incoherente, cuando profesamos nuestra fe, pero nuestra vida es contraria a ella, ¿no estamos injuriando a Dios? ¿Sí o no? El apóstol Santiago reprueba también a los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús en Santiago 2, versículo 7. Se comete blasfemia cuando se recurre al nombre de Dios para justificar muchas realidades que no son de Dios. Ejemplo, el aborto, el divorcio, la homosexualidad y tantas realidades que la Biblia te dice que no son de Dios. Las leyes civiles pueden decir una cosa, pueden permitir el aborto, pueden permitir el divorcio, pueden permitir la homosexualidad. Y si las leyes civiles lo permiten, nosotros lo respetamos. Pero en nuestra vida de fe sabemos que no es agradable a Dios. Y si tú permites o das por agradable a Dios aquello que no es agradable a Dios, ¿qué estás haciendo? Se recurre al nombre de Dios para justificar criminales. Se recurre al nombre de Dios para justificar a políticos. Se recurre al nombre de Dios para justificar tantas cosas que no son de Dios. ¿No crees tú que eso es injuriar el nombre de Dios? La blasfemia es contraria a todo debido respeto a Dios y es un pecado grave. De hecho, antes, cuando a la iglesia no le daba miedo aplicar el derecho eclesiástico, el canon 1369 del Código de Derecho Canónico nos dice: quien en un espectáculo o reunión pública, en un escrito divulgado o de cualquier otro modo por medio de los medios de comunicación social, prolifere una blasfemia, atente gravemente contra las buenas costumbres, injuria a la religión o a la iglesia, o suscite odio o desprecio contra ella, debe ser castigado por una pena justa. Y basta ver las publicaciones en las redes sociales para darnos cuenta cuántas personas que se dicen que son de Dios publican cada cosa que no tiene nada que ver con Dios. ¿Eso no es injuria? ¿Eso no es blasfemia? ¿Cuáles son las obras del Espíritu Santo? Decimos en el catecismo siempre por default: santificar, vivificar. Pues sí, pero eso está muy abierto. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Los testigos de Jehová no lo creen así. ¿Y cuántos que se dicen católicos van con los testigos de Jehová y están muy contentos con ellos, cuando ellos no creen en la divinidad de la tercera persona de la Santísima Trinidad?
Otro ejemplo, la Virgen María. La Inmaculada Concepción de la Virgen María, que fue visitada por el Espíritu Santo y la cubrió con su sombra. ¿Cuántos de nosotros no creemos en la Virgen? Cuando fue el Espíritu Santo quien la esposó para cubrirla con su sombra. Cuando no respetamos a la Virgen como esposa del Espíritu Santo, ¿no estamos ofendiendo al Espíritu Santo? El Espíritu Santo que se posó sobre Jesús. Jesús va de la mano del Espíritu Santo. Cuando tú desprecias a Jesús, ¿no estás despreciando al Espíritu Santo? Algo más fuerte todavía. Ayer celebrábamos el domingo de la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios se haga manifiesta entre nosotros, pues debemos de invocar al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios se debe de leer con el mismo Espíritu con el que fue escrita, con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y ya desde el hecho de dejar arrumbada nuestra Biblia, de no leerla con la debida devoción, de despreciarla, no estamos atentando contra el Espíritu Santo. La presencia real de Jesús en la Eucaristía, por la acción del Espíritu Santo en las especies consagradas del pan y el vino, se hace presente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. ¿Quién lleva a cabo esa realidad? El Espíritu Santo. Cuando tú desprecias la misa, cuando tú desprecias a Jesús Eucaristía, ¿no estás injuriando al Espíritu Santo? Porque es obra del Espíritu Santo. Y muchos no buscan a Dios, pero dicen que son de Dios. Y no les interesa el sacerdote, aunque el sacerdote sea ordenado y sea consagrado por la acción del Espíritu Santo, no les interesa. Lo que les interesa es solucionar sus problemas. Eso no es atentar contra el Espíritu Santo. El sacerdote fue ungido en sus manos por la acción del Espíritu Santo. Y cuando tú desprecias el poder de Dios a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía, a través de su palabra, no estás atentando contra el Espíritu Santo. Pidámosle a Dios y a María Santísima, la esposa del Espíritu Santo, que nos ayude a encontrarnos con la tercera persona de la Santísima Trinidad y a poderla hacer vida en nuestra propia vida, a ejemplo de la Virgen Inmaculada. Que así sea. Y así sea.